Bienvenidos al Foro de Maya Televisión. Este es el Foro de Honduras, la ventana de comunicación social con análisis, comentarios, entrevistas, informaciones y las comparecencias que son monumentales exposiciones de nuestros invitados especiales con temáticas que solamente aquí en este set de prensa se pueden tratar. Soy Arnulfo Aguilar. Listo el set de Maya Televisión y la retransmisión que hace la poderosa y libertaria de Honduras, Radio 1. Tengo la información de una de las corporaciones gigantes de la noticia en el mundo, la BBC News o la BBC de Londres, donde el 9 de octubre del 2025 expone: después de 3 días de intensas negociaciones en Egipto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche del miércoles que Israel y Hamas acordaron la primera fase de su plan de paz para Gaza, un paso importante hacia lo que podría ser el fin de la guerra en el enclave palestino. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y eterna, añadió el presidente Donald Trump. Todas las partes recibirán un trato justo. El acuerdo surge 2 años y 2 días después del ataque del 7 de octubre del 2023 que Hamas lideró en el sur de Israel, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron tomadas como rehenes. Dicho ataque desencadenó una masiva ofensiva militar israelí en Gaza, que ha matado a más de 67.100 personas, según el Ministerio de Salud del territorio. Dejemos ahí los datos informativos de este gigante corporativo mediático BBC News o la BBC de Londres, para que demos la respetuosa bienvenida a un analista que ha tenido este tema conociéndolo como la palma de su mano. Precisamente es columnista de las redes sociales, donde lo leen y lo siguen miles y miles de personas. También lo hace en los periódicos de Honduras que todavía sobreviven con el papel. Pero este hombre tiene un punto de vista espiritual y la historia entre Israel y Palestina y esta línea de Hamas. Desde Miami, Estados Unidos, vía Zoom, el respetable y prestigiado reverendo Mario Bumero, que es admitido como un hombre justo, como un hombre que ama la justicia y sobre todo con ese equilibrio, con ese aplomo puntual a este tipo de temas, donde le da a cada quien lo que corresponde. Bienvenido, reverendo Mario Bumero, al Foro de Maya Televisión, el Foro de Honduras. Gracias a todos los televidentes de Maya TV. Y aquí estamos a las órdenes. Reverendo, para algunos sectores, no son muchos porque todos quisiéramos que esa paz sea verdadera y duradera, pero en algunos sectores no está ese optimismo total a lo que se ha logrado en estos primeros días de octubre con respecto a esa violencia y a esa matanza y a lo que se llama un genocidio entre esta línea de Israel y la zona territorial de Palestina denominada un grupo de acción y de armas Hamas. Mira, yo creo que lo que se está logrando ahora no es la paz, es un alto al fuego transitorio porque la guerra no va a terminar. El, el, el fin de esta supuesta etapa de paz no es nada más que es una supuesta etapa de reorganización para Hamas, porque todos sabemos que el ideal de Hamas y de los grupos terroristas anti-israelitas
es destruir a Israel y echarlo de su territorio. Por lo tanto, la paz no va a ser duradera, va a ser transitoria, porque en el fondo lo que tenemos es un fenómeno histórico y bíblico, ya que al fin y al cabo, esta disputa o esta lucha que ha librado Israel y los palestinos, encabezados por el grupo terrorista Hamas, no es algo que viene de ahora, viene desde antes de Abraham y desde después de Abraham, con los descendientes de Ismael y de Esaú. Por lo tanto, esto no va a terminar aquí. Esto tiene que fraguar de acuerdo al marco profético del libro de Ezequiel, capítulo 38. Por lo tanto, estamos poniendo un alto al fuego temporal que no va a ser una paz definitiva, sino una paz temporal que va a dar oportunidad para que el grupo terrorista Hamas se cambie el nombre, se rearme, se reorganice, porque no cabe duda que en esta lucha que ha librado contra Israel contra Hamas y contra los palestinos, ha dejado bastante afectado al movimiento terrorista. Usted acaba de publicar un documento en 3 capítulos, La verdadera historia de Israel, Palestina y Hamás, por Mario E. Fumero. Hay dos pueblos que nacieron de la simiente de Abraham y que tienen promesa de bendición. La tercera, y tengo entendido que es la última parte. ¿Nos puede explicar esa historia, reverendo Fumero? Sí, sencillo. Tú sabes que Abraham, cuando Dios lo sacó de la Ur de los Caldeos para llevarlo a la tierra prometida, conocida como Canaán. Canaán fue un hijo, un descendiente de la tribu de Cam, hijo de Noé. De ahí fueron los caldeos y los cananitas. Al llegar a Abraham a esa tierra, su mujer era estéril y entonces al no poderle dar hijo, la mujer le dijo que se acostara con su criada Agar y tuvo un hijo con Agar que le llamó Ismael. Pero después Dios ratificó a Abraham la promesa de que el hijo no sería de la criada, sino de su mujer, aunque ella era vieja. Y así fue. Sarai tuvo un hijo que le llamó Isaac y después hubo un conflicto entre Agar y Sarai y el hijo de Isaac con Ismael, y Abraham terminó despidiendo a Agar con su hijo. Y en el camino cuenta la Biblia que estaba a punto de morir y Agar clamó a Dios y Dios vino en su socorro, le sustentó y le prometió que su hijo sería un gran pueblo guerrero y que tendría la bendición. A partir de ahí se estableció la lucha entre los descendientes de Ismael, el cual Jacob engañó para quitarle la primogenitura o el derecho de herencia de bendición. Y entonces ahí vino que Saúl ya después, al ver que su hermano le engañó y perdió la bendición, al multiplicarse se convirtieron en enemigos y nacieron los edonitas, que también fue otro grupo que luchó contra los judíos a lo largo de la historia del Antiguo Testamento. También tenemos el surgimiento de los filisteos, que nacieron como de los descendientes de Cam. Cam tuvo un hijo que se llamó Mizraim, y de Mizraim nacieron los filisteos, que después se convirtieron a través de los años, al traducirse al griego, en Filistea o Palestina. Esa es la historia antigua. De ahí viene toda la historia a lo largo de todo el Nuevo Testamento también, y a lo largo de la historia, la disputa y la lucha entre dos pueblos bendecidos que casualmente tú notarás que las dos religiones monoteístas, como es el judaísmo y el islamismo, las dos alegan ser hijos de Abraham, con la diferencia de que el Corán relata que el hijo
al cual Abraham iba a sacrificar se llamaba Ismael, que para los árabes es la línea de bendición mesiánica o profética, mientras que para los judíos el hijo que iba a sacrificar a Abraham era Isaac. Y ahí viene la disputa entre judíos y musulmanes, entre islámicos y judíos. Al fin y al cabo, el islamismo no es sino otra cosa que una réplica de Mahoma, escrita en el año 600 y pico, sobre el Antiguo Testamento judío, adaptado a una mentalidad árabe. Por lo tanto, el problema es un problema de fondo, no de forma. Y por lo tanto, no esperamos que ellos le llaman la paz, yo le llamo un armisticio, o sea, un proceso de tranquilidad para recobrar fuerza, porque no podemos negar que la guerra que ha tenido Israel contra Hamás, tanto en el territorio de Gaza como fuera de Gaza, le ha causado mucho daño a la élite que gobernaba el movimiento Hamás. Y ellos tienen que recuperarse y quizás, indudablemente, que Hamás está ya acorralado y están llegando a una negociación que no es nada más que un alto al fuego con un convenio de paz temporal. Recordemos que la historia nos habla que desde Yasser Arafat hasta hoy han habido muchas firmas, tratados y convenios de paz, pero toda esa retórica de paz a través de la historia siempre ha terminado en conflictos y guerra. Por lo tanto, no puedo esperar ni hacer mi ilusión que este nuevo acuerdo de paz se cristalice como una paz duradera, porque bíblicamente y proféticamente esto no va a ocurrir. Sobre los dos pueblos descendientes y que los dos alegan ser descendientes del profeta, usted escribe que aparecen 12 tribus y aparte están las tribus nómadas. ¿Cuáles pueblos de hoy son esas tribus? ¿O desaparecieron, se extinguieron, reverendo Mario Fumero? Bueno, dentro de la cultura árabe, los 12 descendientes de Ismael, así como los descendientes de Esaú, se han mezclado, quizás han perdido su originalidad, de ahí se han desprendido otros pueblos al mezclarse, pero dentro de la cultura judía, sí ellos han tenido cuidado en conservar la identidad de cada una de las 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob, que se le llamó Israel cuando Dios le bendijo. Entonces Jacob tuvo 12 hijos, de los 12 hijos se formaron 12 tribus y esas 12 tribus se multiplicaron y se organizaron en el cautiverio Egipto. Por lo tanto, un judío sí sabe de qué tribu pertenece. Tristemente, los árabes se han mezclado tanto que no podemos identificarlo de los descendientes de Ismael, de qué tribu o de qué parentesco son cada grupo de esta élite árabe. Pero sí creo que son descendientes todos de Ismael mezclados con lo de Edom, que no es otra cosa que los descendientes de Esaú. ¿Es Israel actual el denominado pueblo elegido y bendito de Dios? ¿O estamos hablando de otra facción comunal? Mira, no existe un pueblo privilegiado por Dios, existe un canal de bendición de Dios. Quiere decir que tan bendecidos son los árabes como los cristianos, como los judíos, de acuerdo al plan de la palabra. Lo único que tenemos que entender es que para llevar a cabo el plan de redención había que seguir una línea mesiánica. O sea, un pueblo que tuviera una línea mesiánica para dar origen a la venida del Salvador, para cumplir la promesa de Génesis 3:15, donde de la simiente de la mujer vendría uno que heriría a Satanás. Entonces, desde el punto de vista bíblico, Israel
es el pueblo escogido de una forma definida para traer al mundo un Salvador que bendeciría a todas las naciones. No existe un pueblo privilegiado. Todos somos privilegiados dentro del plan de Dios. Pero sí existe un canal de bendición en el orden genealógico, de donde Dios prometió dar el Mesías y el Salvador. Y este pueblo que fue escogido para ese fin es Israel, aunque eso no quiere decir que son la, el centro de Dios, porque Dios usa a los pueblos para fines determinados. También está usando a los árabes dentro del plan o del esquema profético para poder cumplir la profecía bíblica de Apocalipsis capítulo 16. Los palestinos, exactamente, ¿de dónde se origina ese nombre, Palestina, Palestín, y cómo se desarrollan a par? Porque si hay algo que destinar, es que son gente con un recurso abundante que a veces ellos allá posiblemente sea común y corriente, pero para nosotros aquí sea muy caro o inalcanzable, reverendo Mario Fumero. Mira, ahí tenemos que entrar a Génesis 10:14, donde de los descendientes de Misraim, que procede de la línea de Cam, uno de los hijos de Noé. Se formaron tres hijos, los patrucios, los cuistas y los cafroditas. Y de este grupo nacieron los filisteos, que ya empezaron a habitar antes de que Abraham apareciera y reinaron en toda esta parte que es el Oriente y África. Los filisteos se le llama así, y la palabra hebrea que se usa para filisteo es pelistín, pero que al traducirse al griego se convierte en Palestine, y de ahí viene el nombre de Palestina. De manera que hay una correlación entre los palestinos y los antiguos filisteos que se registran en la Biblia. Expone que existen muchas coincidencias entre el judaísmo y el islamismo, aunque el islamismo, eh, usted lo identifica que ha sufrido una radicalización y nadie pues lo va a negar si está a la vista. Mira, tenemos que ir a la historia del origen del islamismo. Mahoma tuvo relación con los judíos que iba a la sinagoga y conoció el Antiguo Testamento. Cuando Mahoma tiene la revelación del ángel y escribe el Corán, la mayoría del Corán es el mismo relato del Antiguo Testamento judío. Lo único que se cambia los factores, no el trasfondo. Por ejemplo, en el caso de Abraham, siempre se reconoce en el Corán que tuvo a Isaías y a Ismael, pero reconocen que la bendición es de Ismael, de los cuales ellos son descendientes. Hay una similitud en las normas del Corán con las normas del Pentateuco. Por ejemplo, una de las leyes del Corán que sigue vigente y que ya aparentemente se ha anulado dentro del judaísmo es la ley de Talión, que dice ojo por ojo, diente por diente, piel por piel, vida por vida, quemadura por quemadura. Esta ley de Talión dentro de la cultura o de la religión islámica es radical y se implanta, mientras que dentro del judaísmo se ha descartado y desechado, y dentro del cristianismo se ha borrado, porque en lugar del juicio aparece la misericordia y el amor. Por lo tanto, el Corán es una réplica del Antiguo Testamento adaptada por Mahoma a una revelación que dio origen al islamismo. Las características del Corán es que ellos mantienen los mismos principios judeo-cristianos de iconoclasta, no creen en la idolatría y reconocen a Dios con el nombre de Alá, que es Dios en árabe. Pero no hay mucha diferencia entre el Antiguo Testamento judío
y el Corán. Lo único que dentro del Corán se añaden capítulos o sura o puntos en donde se radicaliza la lucha contra los herejes o los que no son de tendencia islámica. Y es bueno aclarar que dentro del islamismo, como también dentro del cristianismo, existen varias corrientes. Hay dos corrientes principales de interpretación dentro del islamismo, los suitas y los chubitas. O sea, un grupo es islámico moderado y otro grupo es islámico radical. Por ejemplo, cuando hablamos de islámico radical nos referimos a Irán. Cuando hablamos de islámicos moderados nos referimos a Arabia Saudita y los países del Golfo Pérsico. De manera que los grupos terroristas que luchan contra Israel siguen la línea dura del islamismo, que creen que al enemigo hay que eliminarlo a toda costa y el que no es islámico es enemigo y por lo tanto es un hereje, un incrédulo al cual tenemos que o convertir o eliminar. Hay diferencias, pero resulta que estos tres grupos religiosos, los imperios del mundo, judaísmo, islamismo y cristianos, esperan lo mismo. Sí, en el fondo, acabo de publicar, bueno, el cuarto artículo que sale de esa serie, que ya lo voy a poner en el sistema. Sabe que hoy lancé un artículo sobre la guerra de Hamás. Hay una coincidencia. Para los judíos, ellos esperan a un Mesías. Rechazaron al primero porque vino como cordero. Hay tres aspectos sobre la venida del Mesías. Tanto los islámicos como los judíos y los cristianos creen que va a venir un Mesías. Para los judíos, este Mesías es un personaje que viene en un caballo blanco para establecer su reino y los están esperando. Para los árabes también creen en que va a venir un Mesías, o sea, un enviado, quizás el mismo Jesús. Y para los hindúes que creen también en que va a venir el Maitreya, que es el iluminado. Y los cristianos también creemos que Cristo viene por segunda vez, como está en la palabra. Ahí hay una coincidencia en las tres religiones, incluyendo la cuarta, que es el hinduismo o el budismo, que también creen en el Maitreya. Por lo tanto, todas las religiones con fundamentos históricos y largos creen que va a venir un Mesías en los últimos tiempos. Y ahí coinciden tanto los islámicos como los judíos, como los cristianos, y que habrá entonces un conflicto final que va a desencadenar este hecho. Y ahí está el conflicto ya visto desde otro ángulo. Correcto. Está bien relatado. Los amigos televidentes pueden leer el capítulo 37 del libro de Ezequiel, donde habla de la restauración de Israel, y pueden leer después el capítulo 38, donde habla de la situación que ha sufrido Israel mediante su lucha con los árabes a lo largo de su independencia desde el año 1947. Han tenido varias guerras, dos de ellas, la primera en el 48, donde todos los árabes atacaron a Israel, duró unos cuantos meses. Después vino la guerra de Yom Kippur y la guerra de los 7 días, donde todos los países árabes se unieron contra Israel, pero siempre Israel quedó victorioso. Estas victorias son transitorias. Al final, según la palabra de Dios y el capítulo 16 de Apocalipsis, Israel va a ser invadido. Y cuando esté a punto del colapso, entonces, según la palabra, vendrá el Mesías para ellos. Por lo tanto, se avecinan tiempos muy, pero muy peligrosos. Incluso voy a decir algo que los gobiernos de la Comunidad Económica Europea han recomendado a todos los países que le digan a sus habitantes que tengan una reserva de alimentos para un mes de no perecedero
y que tengan dinero en efectivo, porque se espera que comience con una guerra cibernética, donde se caigan todos los sistemas tecnológicos y los bancos no puedan operar, e incluso se presume que podrá haber un apagón mundial debido a un fenómeno X, entre ellos un fenómeno producido por una explosión solar con campos magnéticos que destruyan todos los sistemas de conexiones en el planeta Tierra. En otras palabras, reverendo Mario Fumero, esta pelea, este conflicto entre judíos, palestinos y árabes es un cumplimiento profético. No es que se quiera o no se quiera, o que lo patrocinen o no lo patrocinen, sino que va dándose, como quien dice, todo va por caída. Correcto. Fíjate que muchas potencias, muchos pueblos han desaparecido. Desaparecieron los egipcios, desaparecieron los caldeos, desaparecieron los amorreos, pero todavía sigue vigente desde hace miles de años la idea de los árabes y la idea de los judíos en cuanto a su predominio y en cuanto a sus creencias. Por lo tanto, yo creo que Israel y el pueblo árabe es el milagro de Dios que cumple la promesa de Génesis 17:20 en torno a el papel de los árabes o de los descendientes de Ismael en los últimos tiempos. Los amigos televidentes anoten Génesis 17:20 y ahí está la promesa por la cual los árabes se han convertido en un pueblo guerrero y poderoso, una amenaza constante para los hebreos o judíos. Usted nos puede ponderar acerca que los televidentes entiendan, incluyendo los fanáticos y los escépticos, a que esto se tome en serio y que no se va a llevar ni a una fantasía la profecía, ni tampoco a una profundización, a una herida o a un choque entre un grupo y otro grupo o multidisciplinario, reverendo Mario Fumero, porque esa es la situación que se da. Incluso muchos le sacan ganancia a lo que le llaman de río revuelto con este tipo de acciones. Sí, principalmente la izquierda. La izquierda tiene entre su filosofía divide y triunfarás, la lucha de clase. Y como ya no pueden echar a luchar al rico contra el pobre, porque esa teoría fracasó con la Unión Soviética, ahora echan a pelear a árabes con judíos, a homosexuales o movimiento gay contra los que no son de ese movimiento. Y entonces, casualmente, quien más abraza todas estas ideologías de confrontación son los movimientos de izquierda que se hacen abanderados, tanto de los movimientos LGTBQ como de los movimientos de la lucha palestina y de otras corrientes que son afines a crear división, porque se cumple ahí la palabra del Señor cuando Jesús dijo, todo reino dividido será destruido. La mejor manera de destruir un sistema o destruir la democracia o destruir la libertad es trayendo la división. Donde hay división hay confusión y donde hay división hay destrucción. Por lo tanto, en la lucha palestina, el conflicto árabe-judío se ha convertido también en una bandera política para tratar de desestabilizar a los países democráticos. El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras. La comparecencia del reverendo Mario Fumero. Estamos seguros que este es un documento para almacenarlo en las redes una vez que lo estudiemos, que lo miremos y que lo podamos interpretar y sobre todo practicar. Nos vamos a una pausa. Tegucigalpa, la matriz de Maya Televisión, el reverendo Mario Fumero regresará para ampliar ya desde el punto de vista político actual las esperanzas que tenía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de su premio de paz y lo que va a continuar y los movimientos que se dan de un pueblo a otro pueblo, la retirada del ejército de Israel a otro punto. Vamos a la pausa.
Una educación de excelencia que te abrirá las oportunidades profesionales en el campo laboral. Académicos que apuestan por los mejores métodos de ayudar a educar. Instituto Semioficial 1 de diciembre en el centro de San Pedro Sula. Ciclo de 7º a 9º. Bachilleratos en Ciencias y Humanidades con diplomado en Locución y Publicidad o en Informática. Títulos válidos para ingresar a la U. Con disciplina, ciencia y popularidad. El Instituto Semioficial 1 de diciembre. Ahora en la Escuela República de Honduras. En la 21 calle, 4 y 7 avenida del barrio Las Palmas, en la zona sureste de San Pedro Sula. El jardín frutal, que lleva el nombre del arquitecto Roberto Elvir Zelaya, se está implementando como un proyecto muy especial del TED 2025 en el barrio Las Palmas, exactamente atrás donde fue el vivero de Las Palmas, hoy el Parque Vive Mejor, en el Centro de Educación Básica República de Honduras. Es un homenaje para una persona que es un apasionado al ambiente y que quiere muchísimo a San Pedro Sula, al Valle de Sula, el arquitecto Roberto Elvir Zelaya. Durante 4 meses nos hemos venido esforzando muchas con mis compañeras de último año, no solamente en la creación y la idea de este proyecto, sino en la ejecución de él. Y hemos tratado de trabajar con integridad, con honestidad y sobre todo mucho trabajo duro, porque nosotros creemos que para cuidar nuestros ecosistemas y para cuidar nuestra naturaleza no solo se trata de sembrar árboles para luego dejarlos botados sin darles mantenimiento, sino solamente se trata del aprovechamiento de sus frutos. Que por ejemplo estas naranjas que tenemos aquí, todo esto va a servir como compartimiento y para la ayuda comunitaria del estudiantado. Mis compañeras Cori Velázquez, Wendy Cruz y su servidora Rosa Salinas nos sentimos muy felices y agradecidas de poder realizar este proyecto en el cual nos hemos desarrollado nuestras capacidades educativas, motoras y personales, ¿verdad? Hemos aprendido diferentes tipos de actividades, las cuales nunca habíamos realizado, pero nos sentimos muy felices de ir aprendiendo poco a poco y de que a pesar de ser un trabajo un poquito pesado, lo estamos sabiendo llevar y estamos siendo un buen equipo y espero que siga siendo así siempre. Y es un proyecto muy original, la verdad, y me siento muy feliz. Lo repito, ¿verdad? Porque es un proyecto futuro, literalmente, porque es bonito hacer un proyecto que es próspero, o sea que nos va a servir a lo largo y no solo para el momento. Entonces doy las gracias al Instituto Semioficial 1 de diciembre y su Escuela de Locutores y su laboratorio Taller Radio 1 por darnos la oportunidad. Muchas gracias. Ministro Daniel Esponda, responda. El Colegio 1 de diciembre ocupa un edificio. Vea lo que hacemos. Marcamos la diferencia. Disciplina, trabajo, solidaridad, pero sobre todo en el año de las artes formamos locutores para la radio, la televisión, los escenarios y también para las redes sociales. Saludos. ¿Te gusta la radio, la televisión, los escenarios, las redes sociales? En Honduras hay Escuela de Locutores, donde sacando bachillerato te gradúas de locutor. Matrículate ya. No hay mejor colegio en Honduras que el Instituto Semioficial 1 de diciembre y su Escuela de Locutores, con todos los laboratorios en vivo y en directo. Emociones y sonidos que llegan lejos. La radio se siente. Continuamos con la producción y transmisión del Foro de Honduras, el Foro de Maya Televisión. Este es el set de prensa de esta compañía televisora con cobertura nacional y ahora con el internet, con las redes sociales. Es una cobertura interplanetaria, si se puede ubicar, porque uno no sabe en qué tiempo está y hasta dónde está llegando. Nunca me imaginé que las cosas llegaran a tanta. Y ahora estamos preocupados porque con eso de la inteligencia artificial,
uno no se sabe con quién está hablando o quién le está hablando. Pero sí, les garantizo que en esta comparecencia tenemos al reverendo Mario Fumero y nos ha llevado a invitarlo, en primer lugar, porque está entre las 5 estrellas de las firmas y de los nombres que exigen y prefieren los medios de comunicación. En segundo lugar, se da este momento de un alto al fuego y la búsqueda de la paz entre Israel, la comunidad palestina y este grupo Hamas. Pero coincidente, el reverendo Fumero ha escrito un artículo en 4 capítulos. Pues de eso habló en la primera parte. Ahora vámonos al contexto mundial, las potencias alrededor de este conflicto y la mediación de los mismos países árabes, reverendo Fumero, y sobre todo la participación de Estados Unidos, la inquietud y las aspiraciones que tenía el presidente Donald Trump, que lo había anunciado con suma anticipación, de ganar el premio de Oslo, la presea a la paz, pero que al fin y al cabo no lo gana. Hay varias circunstancias para que no gane este premio, aparte que hay unos sectores que coinciden en que ni a Kissinger, ni a Obama y ni a él en ninguna forma les quede este premio. Mira, el problema de bueno, Donald Trump tiene un ego muy alto. Él padece de megalomanía, que es el síndrome de Nasrallah, o sea, el yo lo tiene muy engordado. Es cierto que Trump ha hecho cosas buenas en cuanto a defender los valores tradicionales, pero se le ha pasado la mano en algunas cosas. Y en cuanto al premio Nobel, en realidad, la fecha clave para tener los candidatos es en enero. Y hasta enero no había ningún síntoma de paz en ningún sitio. Aunque Trump promete la paz en Ucrania y la paz aquí, no es prometer, es que se ejecute. Y habría que ver si esta paz que se ha logrado es duradera o es temporal. Yo creo que la ambición de un hombre por tener un premio lo descalifica para el premio, porque los premios no se dan porque tú lo quieras tener, sino porque alguien te propuso y si tú buscarlo, te lo dan porque ha hecho una obra buena. La señorita Corina Machado de Venezuela nunca buscó el premio. Ha luchado por su país y se ha distinguido por mantener una lucha, bueno, de décadas, ya de 2 décadas casi, desde que empezó Chávez, por defender la democracia y los valores de Venezuela. Y cuando hubo las elecciones fraudulentas, el presidente se fue de Venezuela, casi todos se han ido, pero ella se ha quedado haciendo frente a la realidad, aunque escondida para ser protegida. Yo creo que el premio estuvo bien merecido y que una ambición política no debe producir un premio de la paz, como pasó con Obama y con Kissinger, como tú dices. En realidad, los premios no se buscan ni se quieren, se ganan. Y cuando una persona busca o desea un premio y lo dice, está revelando un ego engordado, un ego exaltado y toda actitud ególatra. O sea, toda actitud donde uno quiera algo que a lo mejor no se ha ganado, para mí refleja una conducta inapropiada en un líder. Una de las características del líder es la humildad. Me molesta cuando un líder político, líder religioso, empieza a decir yo y yo y yo y yo y yo, descalificando a los demás. Porque cuanto más te exalta, indudablemente más te engorda. Y cuanto más te engorda, más fácil te revienta. Yo creo que el ego ha llevado a Trump a cometer algunos excesos. Y aunque ha actuado en algunas áreas bien, en otras áreas se le ha pasado la mano. Por ejemplo, en el área de la migración ilegal y delincuencial, actúa bien. ¿Cómo lo está haciendo con otros? No está bien. En el área
de los aranceles. Yo creo que hay una política que se debe aplicar a todo nivel. Reciprocidad. Como tú me trates a mí, yo te trato a ti. Esa es una política diplomática y aceptable aún para el comercio. Si yo te vendo algo y tú me cobras y yo te cobro mucho, entonces cuando tú me vendas algo también me vas a cobrar lo mismo porque me vas a aplicar la misma regla. Y ahí viene la enseñanza de Jesucristo. Con la misma regla que mida, te van a medir. Y en este aspecto Trump está haciendo lo correcto, midiendo a cada cual con la misma regla. Según tú me trates a mí, yo te voy a tratar a ti. Ahora, en cuanto a otras áreas, quizás se le ha ido la mano y no cabe duda que Trump tiene un problema de ecología, de egocentrismo bastante grande. Algunos lo consideran hasta psicópata, los psicólogos, por ejemplo, que han hecho estudios psiquiatras, los consejeros. Pero el individuo está plagado y no es fácil que se contamine. Pero al insistirlo, llega a meter los pies y esto es lo degradable y a veces lo repudiable. Y los jóvenes que están viendo la transmisión y aquellas personas que promueven, que son gestores del bien, tienen que tomarlo en cuenta para que estas cuestiones y estas circunstancias y estos escenarios no se den en el universo que afecten a la humanidad, reverendo Mario Fumero. No, y en la política vernácula, en la política hondureña, tenemos que medir a los candidatos por su ego, por su forma de hablar, por su forma de prometer y por su forma de comportarte. Nadie puede creer que puede resolver los problemas de un país tan fácilmente como lo proponen. Hay que tener cuidado con las promesas. La Biblia dice, vale más no prometer que prometer y no cumplir. Así que a la hora de votar hay que usar la coherencia y medir los niveles de ego y de promesas que indudablemente si tienes 5 dedos de frente vas a saber si son promesas cumplibles o promesas incumplibles, porque hay muchas cosas que aunque yo quiera hacer, aunque tenga el poder, no lo podré hacer. Del impacto con respecto a este conflicto, ahí en la Franja de Gaza, reverendo Mario Fumero, uno, ¿hasta dónde cree usted que mucha comunidad renuncia al cristianismo o lo vean con algún límite? Y la otra situación es el impacto en movimientos políticos y en decisiones políticas en las naciones, particularmente aquí en América. Mira, no podemos negar que la guerra de Gaza, que fue una guerra provocada por Hamás, creó indudablemente muertes innecesarias. Muchos inocentes murieron en ataques del ejército israelí. Y esto es cierto, no podemos negar que las guerras siempre pagan los inocentes. Pero también es cierto que Hamás usó lugares públicos, hospitales, escuelas y lugares donde vivía la gente para esconderse y hacer sus operaciones. Eso no se puede negar. Ni tampoco se puede negar que muchas veces cuando hay una guerra, en todas las guerras, no ha habido una guerra, ni la Primera Guerra Mundial, ni la Segunda Guerra Mundial, ni las guerras de independencia en los países en donde siempre los que más tienden a perder son los inocentes. El pueblo, las víctimas son los que no tienen que ver con el problema. Y eso está pasando en Gaza. Pero en Ucrania es peor, porque al menos los judíos cuando iban a bombardear Gaza avisaban por parlante para que la gente huyera. Pero ¿y qué estar en Ucrania cuando Rusia envía drones y ataca ciudades civiles sin haber avisado? Y ahí no dicen nada. ¿Y cuántos han muerto? ¿Cuántos han muerto en Ucrania? Dicen que más de 80,000 civiles y 200,000 soldados rusos y no rusos que se prestaban para Rusia. Yo creo que hay que tener
Cuando hacemos un balance de los errores de los gobiernos, hay que ser parejo. Hay que ser parejo. Y ahorita mismo en Nigeria, ¿cuántos cristianos han asesinado por los grupos radicales islámicos? ¿Cuántos? Miles y miles. Y no se dice nada. Es más, yo tengo unos videos que no se pueden enseñar porque son muy crueles, donde en Irán y en países islámicos hay que renunciar a todo tipo de muerte, hay que renunciar a todo tipo de terrorismo, todo tipo de violencia. Todo tiene cabida, pero no podemos hacer una apología parcializada de un hecho ignorando otros hechos similares o peores que están ocurriendo en el resto del mundo. ¿Cuánto apreciamos y elevamos su comparecencia, reverendo Mario Fumero? Saludos para el pueblo de Honduras, saludos para las comunidades internacionales que lo han seguido y esperamos pues que le saquen el mejor provecho a esta comparecencia y por supuesto que desde el punto de vista de la televisora y de la radio, que compartan esta transmisión. Lo dejamos para que se despida en esta ocasión de la población y de esta transmisión, reverendo Fumero. No solamente pedir que oremos por Honduras para que podamos vivir una temporada electoral pacífica, tranquila, y que no nos ataquemos ni demos lugar a la división que trae destrucción, atraso y hambre. Ejerzamos nuestro derecho al voto con libertad, con respeto, con dignidad y nada, que salgamos adelante en medio de un país en crisis y de un mundo convulsionado. Dios les bendiga y el Señor sea con ustedes. Hasta pronto, el reverendo Mario Fumero, aquí en el foro de Maya Televisión. Al cierre de esta producción, tenemos un documento titulado ¿Qué acordaron Hamás e Israel y qué viene ahora para Gaza? Con los créditos para esta corporación mediática, la BBC News, la BBC Mundo, la BBC de Londres. Soy Arnulfo Aguilar, el licenciado Mario Flores Ponce, presidente ejecutivo de Maya Televisión, su editorial que alcanza miles y miles de televidentes. Hace poco lanzó un editorial internacional donde logró más de 250,000 de visitas, de seguidores, de likes y de reproducciones. Y este caso de Gaza y de Israel, que lo maneja al dedillo, es seguro que también lo va a perfilar en su línea editorial desde Maya Televisión. Soy Arnulfo Aguilar. Gracias por el acompañamiento. Los dejamos con este documento extraordinario. Las escenas de júbilo se han sucedido tanto en Gaza como en Israel desde que el presidente estadounidense anunciase anoche un acuerdo sobre esa primera fase del plan de paz para Gaza alcanzado por Israel y Hamás, organización calificada de terrorista por múltiples países. Hoy es el Gabinete de Seguridad israelí quien tiene que dar luz verde a ese acuerdo que contempla un alto el fuego y la liberación de rehenes en cuestión de 72 horas. Los negociadores reunidos anteriormente en Egipto firmaron el acuerdo que se basa en un marco establecido por el presidente Trump. Se espera que el mandatario estadounidense visite Israel y Egipto para respaldar el proceso. Un momento inolvidable para estos familiares de rehenes que han esperado a sus seres queridos durante más de 2 años. Alegría en todo Israel tras anunciarse la liberación de todos ellos. La madre de Matan Saungaukar celebra el inminente regreso de su hijo. Van a volver. Matan va a volver. Me falta el aire. Me falta el aire. No puedo explicar lo que estoy sintiendo. Es una locura. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Abrazarlo y besarlo. Solo decirle que lo amo y ya. Y ver sus ojos mirando profundamente los míos. Verlo abrazar a sus hermanas, Shani y Natalie, y verlo abrazar a Ilana, el amor de su vida. Es sobrecogedor. Si se aplica el alto al fuego, podría poner fin a las hostilidades.
Mientras miles de israelíes y palestinos celebran, como vemos, con esperanza ese histórico pacto de paz, sectores ultraconservadores del gobierno israelí amenazan con bloquear su implementación. Maya Siminovich en Tel Aviv. ¿Cómo se valora en Israel este pacto, Maya, y qué detalles tenemos sobre esa inminente liberación de los rehenes? Bueno, aquí se valora con extremado optimismo. La gente está muy feliz donde sea que se los encuentre, en las calles. La vida ha seguido hoy, pero había un clima absolutamente diferente y no lejos de aquí, en la Plaza de los Secuestrados, y hacer que caiga el gobierno y que por lo tanto todo esto no prospere. Parece que no estamos en esa situación. Cuéntame un poco más, Maya, sobre esa reunión clave del gabinete del gobierno israelí, donde se espera en realidad la aprobación del acuerdo, y sobre esas reservas que ya me comentas de ultraconservadores, y no solo reservas, sino incluso rechazo, que amenazan con poner a prueba la viabilidad del acuerdo. ¿Podría ser así? Bueno, pues perdón que me adelante, porque es un tema súper clave y es verdad que las familias de los secuestrados están diciendo todo el tiempo, han estado increpando a esos ministros, no saboteen más, también han estado increpando a Netanyahu que no sabotee más, y hoy parece ser que no hay ese discurso tan abiertamente en contra por parte de estos ministros. Han dicho que están en contra, han dicho que es un pacto que no favorece a Israel, no quieren que se vuelva a la época de Oslo, cuando se pactó la existencia de una autoridad nacional palestina, pero no han dicho vamos a abandonar el gobierno y vamos a hacerlo caer. Es por eso que el optimismo continúa, porque parece ser que la reunión es larguísima, no debía haber sido tan larga y continúa, porque se deben estar debatiendo los temas más peliagudos en la reunión, pero aún así se espera que se apruebe. Pero es el Medio Oriente, no sabemos qué va a pasar en el fondo. Bueno, vamos a ver lo que traen las próximas horas, que son claves, como dices. Me pregunto también, Maya, ¿cómo ha sido recibido en Tel Aviv el anuncio de la llegada de Donald Trump el domingo y qué significa, qué peso político tiene para Netanyahu concretamente? Bueno, aquí se le agradece mucho, todas las partes le agradecen el haber obligado a las partes a aceptar este acuerdo, principalmente las familias de los rehenes, que darían cualquier cosa, van a dar cualquier cosa y querían dar cualquier cosa para que volvieran sus seres queridos. Por lo tanto, Trump es quien les ha salvado, y parece que puede ser que nos haya salvado si este alto al fuego continúa, pues realmente habrá traído la tan ansiada paz. Hay muchos escépticos con respecto a eso. Y el hecho de que él venga aquí, pues es realmente un espaldarazo político a Netanyahu. Se sabía que obviamente es un gran partidario de Netanyahu. También se sabía que le ha irritado mucho en los últimos tiempos, por eso le obligó a hacer cosas como, creemos, pedir perdón a Qatar después de haber tratado de matar el buró político de Hamas en Doha. Cosas así que parecían momentos de pequeña humillación para el primer ministro israelí, y sin embargo venir aquí en apoyo de él en particular y de sus acciones, pues puede ser que sea también parte de una estrategia política. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, como siempre en Tel Aviv, fue un placer. Gracias. Bueno, quedan muchos interrogantes aún, pero queremos fijarnos un poco más en cómo podría llevarse a cabo esta primera fase del acuerdo de alto el fuego en Gaza en los próximos días. Una vez que el gabinete israelí dé luz verde a ese acuerdo, si lo da, entrará en vigor de inmediato el alto el fuego y las tropas israelíes tendrán 24 horas para retirarse hasta la línea acordada. Al mismo tiempo, Israel va a permitir la entrada diaria de cientos de camiones de ayuda humanitaria a Gaza. De hecho, ya están entrando con suministros de primera necesidad. Hamas, organización considerada terrorista por múltiples países, tiene, lo hemos comentado, 72 horas para liberar a los 48 rehenes vivos o muertos. Según Trump, la liberación de los rehenes vivos ocurrirá el lunes y es probable, y esto también lo ha dicho hace escasas horas, que la entrega de los restos de los rehenes fallecidos lleve más tiempo, ya que el grupo islamista en algunos casos desconoce la ubicación de los cuerpos. En cualquier caso, este pacto entre Israel y Hamas marca una etapa decisiva para Oriente Medio, mientras el presidente Trump se prepara, como hemos dicho, para viajar a la región con el objetivo de formalizar el acuerdo. José Díaz Briceño en Washington, ahí lo vemos. ¿Qué riesgos se identifican desde Washington respecto a la implementación del acuerdo, especialmente ante la oposición de sectores radicales en Israel?
Sí, los observadores aquí en Washington identifican múltiples riesgos a largo término y en el mediano plazo a este acuerdo en principio logrado y anunciado el día de ayer. Entre ellos se ubica el hecho de que Hamás no acceda a un desarme eventual, también que el propio gobierno de Netanyahu reanude los bombardeos y la guerra después de algunos días o semanas. Y sin embargo, hoy el presidente Trump fue cuestionado directamente sobre todos estas posibilidades y él aseguró en una reunión de gabinete donde estuvo rodeado de sus más cercanos colaboradores que había que enfocarse en las cuestiones de la liberación de los rehenes. El presidente Trump claramente intentando sacar provecho de este acuerdo que si bien es tenue le da a él puntos políticos y él también percibe, de acuerdo con algunos analistas, que el propio primer ministro Netanyahu podría salir fortalecido para enfrentar justamente a los sectores más radicales de su gobierno y evitar así un derrumbe del acuerdo. José, se ha hablado mucho de esa presión que ha ejercido Trump sobre Netanyahu, sobre el primer ministro israelí, pero hasta ahora esos intentos de acuerdo que ha habido habían fracasado. ¿Qué factores fueron determinantes esta vez? Uno de los momentos más importantes que se cita aquí en Washington como clave para lo que ocurrió el día de ayer fue el ataque el 9 de septiembre, que se calcula fue una mala decisión de Netanyahu de atacar directamente al grupo negociador de Hamás en la capital de Qatar, en Doha. Esta decisión habría enfurecido, así se dice de acuerdo con filtraciones aquí en Washington, al propio presidente Trump, que pues empujó a una unidad aún más fuerte con los mediadores Qatar, Egipto y Turquía y arrinconó de alguna manera al primer ministro Netanyahu a aceptar un plan que había sido en general construido con los mediadores árabes. Hoy el presidente Trump aseguró que la reunión que estuvo justamente en Naciones Unidas con los países de mayoría musulmana fue clave para empujar algo que se le presentó prácticamente ya como un hecho, con el acuerdo prácticamente diseñado al primer ministro Netanyahu cuando visitó la Casa Blanca hace la semana pasada y prácticamente lo obligó incluso a reconocer que podía haber la posibilidad de un Estado palestino. José, brevemente, porque se lo he preguntado a nuestra compañera en Israel y me gustaría saber también qué se dice en Estados Unidos, qué se sabe y qué se espera de esa visita de Trump a Israel. Trump fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a hablar ante el Parlamento israelí. Él dijo que si se lo piden así será. Confirmó que estaría en Egipto para la firma de este acuerdo inicial y el presidente Trump ve esto como una clave de su legado en política exterior y su imagen como un hacedor de logros de paz. Muchísimas gracias por todo esto, José Díaz Briceño en Washington. Horas después de ese anuncio de Donald Trump de acuerdo, el presidente francés Emmanuel Macron recibía en París a los cancilleres de Oriente Medio y Europa para debatir cómo ayudar a Gaza una vez termine la guerra. Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos asistieron a esa reunión a la que se sumaron además sus homólogos de Francia, Alemania, Italia, España y el Reino Unido. Turquía y la Unión Europea también estaban representadas. Sobre la mesa, la ayuda humanitaria en primer lugar, la reconstrucción de Gaza y el envío de una misión internacional de seguridad y estabilización bajo la égida de Naciones Unidas a la que los europeos serían favorables. Israel criticó duramente esta iniciativa que considera superflua y perjudicial. Vamos con más reacciones, las del canciller alemán Friedrich Merz, por ejemplo, que dijo sentir optimismo ante la evolución de los acontecimientos en Gaza y en cuanto a ese acuerdo. Vamos a escucharlo. Los acontecimientos en Israel nos dan ánimos. Al parecer, existe una gran probabilidad de llegar a un acuerdo con Hamás en las próximas horas. Existe la posibilidad de que los rehenes sean liberados esta misma semana y de que se produzca la retirada del ejército israelí de la Franja de Gaza, tal y como lo propone el plan de 20 puntos del presidente estadounidense y del gobierno israelí. Las esperanzas también en lo que respecta a Israel y Gaza han aumentado una vez más esta última noche. Pero aún no está cerrado de forma definitiva. Así que estamos observando la situación muy de cerca y seguimos muy confiados en que se llegue a una solución allí esta misma semana.
optimismo cargado de cautela. Así pueden resumirse las reacciones de líderes políticos alemanes, como el canciller, pero también su ministro de Exteriores o la líder de los Verdes. Todos advierten que hay que tener paciencia, pero dicen ver en este acuerdo una verdadera oportunidad para la paz. Desde las organizaciones humanitarias aseguran prepararse para el mayor operativo de ayuda de la historia reciente. El director de Cáritas Internacional explicaba que la magnitud de la crisis en la Franja de Gaza supondrá un enorme desafío para organizaciones como la suya. 2 millones de personas carecen de lo más básico como agua potable o alimentos. También la ministra de Ayuda al Desarrollo, Rema Lavali Radovan, aseguró que el gobierno alemán está dispuesto a suministrar agua, energía y otros bienes de primera necesidad para que el hambre en Gaza termine cuanto antes, dijo. El embajador alemán en Israel, Steffen Seibert, lo resumía así y cito: «Es bonito despertarse de una pesadilla. No veo el momento en que liberen a los rehenes y termine esta guerra».